y le pregunto al médico, yo soy el papá de Mateo Alejandro, me dice, ah, sí, el papá de Mateo Alejandro está en la UCI. Angie y yo nos conocimos para pandemia, nos conocimos por redes sociales, aunque ya nos habíamos visto en ocasiones. Duramos más o menos un año de estar como saliendo y eso. Más o menos al año decidimos oficializar con los papás de ella. Después de un tiempo le manifesté yo a ella de que yo quería ser papá y que mi anhelo era ser papá. Para el día 25 de agosto del 2025 nació nuestro hijo Mateo Alejandro Rojas Rodríguez. Ese día fue un día lleno de mucha emoción. Agradecimos bastante a Dios por ese gran milagro y por la bendición tan grande que nos dio en ese momento. Llegó el día tan anhelado, el 25 de agosto, y aunque tenía muchos nervios, pasa el proceso de parto, ponen a mi hijo sobre el pecho de ella. Yo creo que esa felicidad no tiene precio. Mi sueño anhelado, por fin Dios me dio la oportunidad de darme el regalo más grande y anhelado, que era ser papá. Y cuando veo que nace mono, blanquito, con todos mis rasgos, digo que eso no tiene precio. Me dice el doctor, felicidades, su hijo está completamente perfecto estado, felicitaciones por ser papá. Y no ha pasado una hora cuando vuelvo yo a sala de espera y le pregunto al médico, yo soy el papá de Mateo Alejandro, me dice, ah, sí, el papá de Mateo Alejandro está en la UCI. Y yo, ¿cómo así? Pero si hace un momento sí, el niño lo trasladaron para la UCI porque tiene un problemita. Entonces le pregunto al médico, al jefe de pediatra de la UCI, y me dice que el niño tiene un problemita en el corazón. Hay que hacer unos exámenes más a fondo para corroborar la información. Me dice que pase por la tarde, que por la tarde cuando salga el resultado de los exámenes. Y yo le comento a mi esposa, le digo, no, que el niño tiene un problemita en el corazón, pero pues no, esté tranquila, que eso es lo que me ha manifestado la auxiliar. Dije, no, es de pronto el líquido amniótico que no lo expulsó bien y como era por cesárea, entonces de pronto le quedó agua en el pulmón o algo así. En horas de la tarde voy yo, me encuentro con el médico me dice, don Nelson, prepárese porque no tengo muy buenas noticias, me hace cara como de que preocupación. Entonces le pregunto, ¿qué le encontraron al niño? ¿Qué tal salen los resultados? Me dice, los resultados de los exámenes, el niño tiene una malformación en el corazón, una enfermedad congénita. Entonces en ese momento es cuando ingresa mi médico ginecólogo y él me explica que pues es algo que puede pasar entre 10 niños, puede pasar en 1 o 2. Y yo, pues, dentro de mi ignorancia le pregunto yo, ¿y eso a qué se debe o qué se le aplica, qué se toma? Me dice, no, él tiene un problema en el corazón que tiene que ser asistido con cirugía urgente, si no el niño puede llegar a perder la vida. Solamente le pedí a Dios que me llenara con su sabiduría para poder entender lo que Él nos estaba permitiendo vivir en ese momento. Los días más duros que puede vivir un papá. La cardiopatía que le detectaron a mi hijo fue una transposición de grandes vasos y tocaba hacerle una intervención a no mayor de 15 días porque si no había riesgo de que el niño falleciera. El problema del corazón que tenía Mateito es que nosotros tenemos un lado derecho del corazón del cual sale una arteria que se llama la arteria pulmonar que lleva la sangre sin oxígeno hacia los pulmones y tenemos un lado izquierdo del corazón del cual sale la arteria aorta que lleva la sangre ya con oxígeno a todo el cuerpo. Por alguna razón que nunca vamos a saber, estas arterias quedaron al revés. Entonces del lado derecho quedó saliendo la arteria aorta con sangre sin oxígeno y del lado izquierdo quedó saliendo la arteria hacia los pulmones con sangre con mucho oxígeno. Esta es una situación pues que cuando uno está dentro de la mamá no tiene problema, pero cuando nace es incompatible con la vida. Llorábamos todo el tiempo, yo no sabía qué hacer en ese momento, no sabía, yo estaba en una cama con una cesárea y ya.
Había un 70% de que el niño muriera en el camino. Cuando llega la ambulancia al traslado del niño, el niño convulsiona solo de pasarle una incubadora a la otra. El niño convulsiona, la médica me manifiesta, la que fue designada para transportar en esa ambulancia medicalizada, de que ella no se comprometía a transportarlo porque había mucho riesgo de que el niño muriera, o que solo en la altura, cuando empezara a coger altura de Chipaque para arriba, el niño podía convulsionar y no tenía todos los elementos para asistirlo dentro de la ambulancia. Yo hablo con la médica y la médica me dice que ella, papito, yo no soy capaz de transportarlo porque hay un 30% de que el niño se muera. Si yo lo transporté de incubadora a otra incubadora de la clínica, a la incubadora que nosotros tenemos para transportarlo, y el niño convulsionó, dijo, ahora ¿cómo será cuando empiece a coger la altura? Yo le digo, doctora, hay un 30% de que el niño se salve. Yo confío en Dios y pongo todo en manos de Dios. Yo le dije, si es la voluntad de mi Dios de que ese niño llegue allá, Él tiene que hacer un milagro. Si no, pues mi Dios solo sabe cómo hace sus cosas. Salimos de la clínica tipo 12 de la noche. El niño, cuando entramos a Bogotá y lo bajamos, dijo la doctora, esto es un milagro, no se le bajó la saturación ni un punto, mantuvo el mismo 74 de saturación, no necesitamos nada, esto es un milagro. Yo creo que ese fue el primer milagro que hizo mi Dios con nosotros. Todo este proceso, en especial los primeros 3 días, fue una cadena de milagros, viendo el poder de Dios. Desde el primer momento yo creo que mi Dios nos dio la fortaleza. A medida que me iba mostrando los milagros, cada día me iba dando más fuerza y me convencía más de que mi niño venía para un propósito muy grande. En la primera intervención que tocaba hacer era una intervención que era estilo como un catéter para ampliar un orificio del corazón, para darle oxigenación a la sangre para que nos diera tiempo de la cirugía. Un minuto antes de la intervención le digo al médico, ¿hay probabilidad de que el niño se salve? Dice, no, todo lo que sea bajo anestesia hay un riesgo. Y creo que eso fue uno de los momentos más duros, pero pues mi Dios me dio la fortaleza, entró al procedimiento, no tardó más de 2 horas y todo fue un éxito. Afortunadamente en el Meta hicieron un diagnóstico rápido, lo enviaron a la clínica Chayo, donde le hicimos una cirugía que consiste en poner nuevamente las arterias en su lugar. Es una cirugía de corazón abierto, una cirugía muy riesgosa para un niño tan pequeño, pero gracias a la valentía de Mateo y a la valentía de su familia logramos salir adelante, y gracias a Dios hoy celebramos la vida de Mateo. El día de la cirugía el niño ingresa a las 8:30 de la mañana promedio. Fueron horas de que no se le decía nada. Yo creo que uno no puede describir esos momentos. Sale el médico cirujano, llega y me da la mano y me dice, felicitaciones papá, la cirugía fue todo un éxito. Me dije, pero hay un problema. Digo, aquí eso fue lo más fácil. Digo, ¿cómo ha sido? Sí, supuestamente la cirugía era complicada y delicada. Y me dice, sí, pero lo más complicado es la recuperación. Le asignan la sala de donde está, en la UCP, y empiezo a verle tubos por todos lados, el corazón, me dice, papito, el corazón va a quedar abierto, mientras él sana bien. Ustedes no se imaginan lo duro que es para uno de papá verlo en esas condiciones. Tenía el pecho abierto, tubos, sondas en la boca, catéter, por todos lados. Yo creo que ese es lo más duro que puede vivir uno como papá. Yo decía, Dios mío, a él no, a mí. No sabía, él abría los ojos y me miraba, yo decía, Dios mío, ¿será que sí se salva? ¿Será que no? Llegó a un punto de que yo decía, Dios mío, no quiero verlo así, ese dolor, démelo a mí. Llegué a un punto de decir, como, acórteme los días de mi vida, pero con él no. O sea, como que es el dolor que él siente, démelo a mí, pero a mi hijo no. Pero en el momento no entendía cuál era el propósito de Dios con nosotros. Llegamos a la casa, yo creo que esa es la felicidad más grande y lo más anhelado mío, poderlo tener en mi casa, la habitación marcada, organizada con las cosas del niño. Yo lloré de la felicidad de ver a mi esposa, porque yo me vine adelante, de ver a mi esposa llegando con mi hijo. Ese fue como que la felicidad más grande, de poderlo tener en la casa con vida. Llegó el niño, le dieron cierta droga para tomar y el oxígeno para mantenerle oxigenado. Resulta que el niño llegó acá a Casillas y nunca necesitamos oxígeno. La droga, nunca le aplicamos la droga que necesitaba. Bueno, una que otra que era por ahí para la orina, pero mínima. La suspendimos total toda y el niño nunca necesitó oxígeno. Entonces fueron una serie de milagros de que
La evolución de la cirugía fue todo un éxito. Yo creo que un abrazo de Mateo yo creo que ese niño es mi debilidad. Un abrazo de Mateo por las mañanas, cuando nos acostamos, cuando se levanta, ese es mi Dios reflejándome que usted no está solo, aparte de que fue un sueño anhelado y poderlo tener en mi casa, y cada vez que él se levanta me mira. Papá, eso no tiene precio, y eso es la felicidad más grande que puedo tener como papá. Eso no tiene precio, de ahí no hay nada que se compare a eso, pero un abrazo de él es lo más lindo que mi Dios me mandó para conmigo todos los días. Tengo el privilegio de conocer a Nelson, a su esposa y a su niño. Ellos están acompañándonos en la Iglesia Familia Cristiana desde hace aproximadamente 2 años, y vi cómo durante todas estas situaciones vividas, cada cosa que venía pasando, iban marcando positivamente a esta pareja. Verlos llegar a la iglesia fue una gran bendición para nosotros. Su actitud, su bonita disposición para con todo, su apoyo fue muy, muy importante. Luego se dieron todas las tristes noticias que embargaron, por supuesto, el corazón de estos muchachos. Fue muy duro para ellos, y nosotros como iglesia fuimos testigos de cuántas cosas se vinieron dando paulatinamente. Yo creo que uno de los propósitos que mi Dios nos hizo vivir con todo este proceso fue que la relación con mi esposa mejorara un 100%, porque me di cuenta de la clase de mujer que yo tenía a mi lado, de compañera. Me di cuenta de que en una relación, para ser fuerte una relación, si no tiene uno a Dios de por medio, no hay relación que tenga futuro, no hay problema posible de afrontar. Entonces, mi Dios, con todo el proceso que tuvimos con Mateo, la relación se reforzó un 100%, nos conocimos, nos dimos cuenta quién era la persona que yo tenía a mi lado, tanto como ella conmigo, y reforzó la relación un 100%. Yo creo que fue lo más bonito que pasó este proceso, lo que nos dejó este proceso. Primero, el testimonio de vida de mi hijo, porque yo dije, Dios mío, mi hijo sale de acá y esto tiene que ser testimonio para muchas personas. Disfrute su hijo al máximo, disfrute cada momento, cada vez no deje cosas, no lo deje en segundo plano, dedíqueles tiempo, disfrute como yo anhelaba en la clínica. Quiero que miren este testimonio como parte de no sé, que darles fortaleza al que esté viviendo, al que vaya a vivir, al que hasta ahora está empezando a vivir. Están mis redes sociales, el día que me quieran preguntar o cómo fue ese proceso, créanme que voy a estar a su disposición para contarles o ayudarles con un poco cómo tener la fortaleza para afrontar esta situación. Yo llegué a un punto de volverme loco, pero si yo no hubiese conocido a Dios o no estuviese Dios en mi corazón, yo creo que no hubiese tenido la capacidad como papá para afrontar una situación tan dura como es ver un hijo en una clínica pidiendo, como manifestándole, papá, sáqueme de acá, papá, y no poder hacerlo y poner todo en manos de Dios y tener siempre la fe de que el niño iba a salir de todo este proceso. Yo me acuerdo que un día estaba en la clínica destrozado y yo decía, Dios mío, doy lo que sea, doy mi vida por tener a mi hijo una noche en mi casa. Solo le pido a mi Dios que me dé salud y sabiduría para poder guiar a mi hijo por el buen camino y siempre entregándoselo en manos de mi Dios. Él tiene que ser, y lo digo hoy en día, algún día él se va a sentar y va a ver el testimonio de su papá y va a ver lo fuerte que fui. Solo espero de que él sea un servidor de Dios. Como iglesia pudimos apoyar de diferentes maneras a Nelson y a Angie. Pudimos hacer un gran proceso de oración, acompañamiento espiritual. Hay varias congregaciones alrededor del mundo
que hacen parte de nuestra organización, y con muchos pastores en diferentes países oramos, y era constante la pregunta, el interés de muchos por saber cómo estaba Mateo. Nosotros vimos todo este dolor, esa tristeza. Por supuesto que creímos siempre, confiamos siempre en el poder, en el amor de Dios, pero también mirábamos momentos de dificultad en los que, por supuesto, mengua la fe, el corazón se llena de dolor, de tristeza, y como iglesia también sentimos ese dolor. Cuando Nelson cuenta que como iglesia celebramos mucho su llegada, es que así fue. Muchas personas parecían conocer a Mateo de mucho tiempo atrás. Muchas personas oraban tanto por Mateo que lo teníamos tal vez como el hijo que estaba sufriendo, como la persona a la que queremos, pero que no hemos visto. Y al verlo llegar, al verlo entrar a nuestra congregación y ese día celebrar juntos lo que estaba ocurriendo, ver a Mateo en sus brazos, nos llenó de mucha felicidad. Para Familia Cristiana ha sido muy bonito ver el proceso que Nelson y Angie han tenido que vivir con todo esto. Vemos en ellos hoy en día una familia sólida en la fe, una familia que evidentemente ha crecido en lo familiar, ha crecido en lo relacional. Son una pareja de esposos que han batallado juntos, y ahora verles celebrar lo que está pasando, verles reír, verles jugar con su hijo, hace que como iglesia estemos convencidos del poder, del amor, de la misericordia de Dios. Queremos con ello también celebrar que muchas personas alrededor también están conociendo de Dios a partir de este testimonio que Nelson y Angie están narrando con tanta alegría. Todo este proceso no hubiese sido capaz de pasarlo si yo no hubiese estado tan cercano a las cosas de Dios. Yo dejé de ir a la iglesia porque yo soy cristiano, yo asistí a una iglesia cristiana hace muchos años, como unos 20 años, pero nunca descarté la posibilidad de volver a la iglesia. Cuando me invitan a reunión de parejas, a raíz de esa reunión me quedó sonando en el oído, mi esposa me da la noticia el 30 de diciembre y desde ahí yo dije, mi Dios me dio lo que siempre había anhelado en la vida y por encima de cualquier otra cosa, y yo en agradecimiento voy a volver a la iglesia. Asisto a la iglesia, escucho la predicación, me gustó, el pastor como explicaba, me alegró demasiado, desde ahí no fallé ni un domingo, dije que iba a poner por encima cualquier otra cosa. Una de las cosas que a mí más me gusta hacer es jugar fútbol, y yo dije, la iglesia se cruza con el mismo día, pero no importa, yo primero las cosas de Dios, y si hay tiempo para el fútbol lo hago. Y conocí la Iglesia Familia Cristiana, ellos me ayudaron demasiado, lo digo yo, si yo no hubiese conocido esa iglesia, yo creo que Dios me estaba preparando para lo que venía. Todo el proceso, ellos estuvieron pendientes, estuvieron llamando de todas las iglesias, todas las personas mándenme videos de que estamos orando, de que envíenme fotos, el pastor me visitó. Fue un acompañamiento súper genial cuando él me contaba de que estamos de la iglesia de Estados Unidos, están pendientes de usted, que están preguntando de la otra iglesia. Eso era como un parte de fortaleza que le daban a uno, y él le a toda hora, Nelson, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Me acompañó en la clínica, fue y nos visitó, y vivo muy agradecido con la Iglesia Familia Cristiana. Pero le repito, si uno no tiene a Dios en el corazón, o si uno no busca a Dios, créame que no hay un problema que usted no pueda afrontar. Entonces, gracias a la Iglesia Familia Cristiana por ese acompañamiento. Hoy en día asisto a esa iglesia, no fallo, trato de no fallar los domingos, y mi hijo lo tengo ahí en el buen camino, pendiente y asistiendo.